Obelisco, calma. Está en línea Martín Striweski, es jefe de internación de CEMIC, miembro de la comisión directiva SADI, un infectólogo con experiencia internacional. Martín, ¿cómo le va? Pablo Rossi lo saluda. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿ha escuchado los anuncios preliminares de lo que se ha conocido? He escuchado lo que he podido, ¿no? He escuchado algo, estaba escuchando ahora algo al presidente también, con respecto a la producción en Argentina de una vacuna para COVID-19. ¿Cuál es su impresión desde la experiencia, desde la práctica y fundamentalmente lo que plantea la infectología en este tipo de cosas? Bueno, lo primero que quiero decir es que no hay una vacuna licenciada todavía y que haya probado seguridad y eficacia para prevenir enfermedad por el COVID-19. O sea que hay un estudio avanzado de fase 3 con esta vacuna, en este caso, como ustedes saben, que está en conjunto AstraZeneca con Oxford para el desarrollo, pero están en fase 3. O sea, la fase 3 es cuando la vacuna en fases previas ha probado en principio cierta seguridad, que produce una respuesta inmunológica, que es la deseada, pero la fase 3 es la que prueba que previene la infección, porque tener una respuesta inmunológica que no prevenga la infección, la vacuna no serviría, ¿no? Y todavía no tenemos información sobre los resultados de esta fase 3 simplemente porque no están. Entonces, me parece que sería cauto, en el sentido de que, si bien nosotros los médicos celebramos muchísimo que podamos tener una vacuna, que la podamos tener pronto, que la podamos tener en tiempo récord y que la produzcamos en Argentina, o por lo menos una parte de la vacuna, hay que ser cautos con la información, porque todavía no hay una vacuna que haya probado ser efectiva para COVID-19. Hay vacunas que son prometedoras y que están en fases avanzadas de investigación. El ministro Quinés González García dijo que en una primera dosis había logrado un 91% de inmunidad, que en una segunda la total. Bueno, si quieren les digo con un poco más de detalle. El trabajo está publicado más o menos creo que el 20 de julio en la revista Lancet, que es una de las más serias del mundo. Sí. Es un trabajo de 1.000 pacientes aproximadamente, donde una parte de los pacientes recibieron esta vacuna nueva, que se llama ChAdOx1, y los otros pacientes recibieron una vacuna de control, que es una vacuna antimeningocóxica, ¿no? Una bacteria que produce la meningitis. Lo que vieron es que en los pacientes que recibían una sola dosis, la respuesta inmunológica era del 91%, 90-91%, y en los pacientes que recibieron 2 dosis era del 100%. Hecho este comentario, hay que hacer la salvedad, Pablo, que los pacientes que recibieron 2 dosis fueron 10 nada más. Entonces, me parece que nos falta información, porque uno, primero que tener inmunidad no quiere decir que prevenga la enfermedad. Una vacuna se comprueba efectiva cuando disminuye los casos de la enfermedad que se quiere evitar. Claro. Esa es la efectividad de una vacuna. Entonces, esta vacuna, en el desarrollo, uno se fija que produzca anticuerpos y que produzca inmunidad celular también. Pero eso no quiere decir que después la vacuna llevada a una fase 3 se demuestre efectiva. Así que yo esperaría tener resultados. Nosotros que hacemos investigación científica, en CEMIC hacemos bastante, somos cautos con estas cosas porque ya hemos visto muchas cosas que son prometedoras y después en la práctica y llevados a trabajos más rigurosos no han mostrado efectividad. Yo creo que esta vacuna es una vacuna que impresiona que puede ser efectiva. Los efectos adversos parecen ser tolerables. No ha habido efectos adversos graves, por lo menos en esta primera corte de pacientes tratados, que rondaría los 500 los que recibieron la vacuna. Pero hacen falta trabajos que muestren que la vacuna baja la enfermedad, que la gente que recibe la vacuna se infecta menos que la gente que no la recibe. Esa información también, no la tenemos. Imagino también en los grupos de riesgo, fundamentalmente. Sí, la verdad que hoy en día los grupos de riesgo son aquellos pacientes que van a desarrollar complicaciones con el COVID-19 y son básicamente los pacientes que tienen más de 65 años. Es lineal con la edad, la mortalidad. A partir de los 65 años, a partir de los 60 años empieza a aumentar la curva de mortalidad sensiblemente y llega a un 17 a 20% en los pacientes que tienen 80 años o más.
Y entonces los grupos de riesgo son esos. Y como esa es muy atinada tu pregunta, porque en realidad la vacuna de Oxford, el trabajo de Lancet que les estoy comentando, que es el único publicado grande donde podemos extraer información científica, incluyó pacientes de hasta 55 años, no de 60, 70 y 80. Por lo cual, por eso digo, la fase 3 debería mostrar que en los grupos de interés, que son estos grupos de riesgo, disminuye la enfermedad también, ¿no? Claro. Independientemente que la demos en trabajadores de salud o en todas las personas que estamos muy expuestas al COVID. Claro. Pero las personas jóvenes, en general, conceptualmente, no tienen tantas complicaciones con el COVID como las personas ancianas, ¿no? Martín, hace unos días un argentino en Sudáfrica se convirtió en noticia porque había sido uno de los voluntarios, creo, lo digo así, en potencial, que se había aplicado, digamos, en esta fase exploratoria de estudio de la vacuna, se había aplicado la dosis. En Sudáfrica, un argentino viviendo en Sudáfrica. Mi pregunta concreta, la fase 3, ¿qué incluye? Una prueba masiva. Ahí, cuando se aplica la prueba masiva, es donde se tiene un panorama más completo de cuáles son los alcances. Exacto. La fase 3, la fase 2 de la vacuna, que es lo que está publicado, lo que mostró es que la vacuna produce respuesta inmunológica. Entonces, en la ciencia uno sigue un flujo lógico. El flujo lógico es, si hay respuesta inmunológica y se producen anticuerpos y si las células de la inmunidad se entrenan contra estas partículas virales a las cuales han sido expuestas, uno debería pensar que esa inmunidad lo que va a hacer es preparar a las personas para que no cursen la enfermedad en caso de exponerse al virus nativo, al virus real. La fase 3 trata de mostrar eso. La fase 3 tiene que demostrar que las personas que reciben la vacuna se infectan menos que las personas que no la reciben. Claro. Y aparte que es segura, porque una cosa es exponer 400, 500 pacientes a la vacuna y la otra es exponer 10.000 o 15.000, donde uno encuentra efectos adversos que tal vez no se ven en poblaciones más pequeñas y que llevados a mayor escala empieza uno a ver. Así que por eso hay que estar atentos a los efectos adversos cuando se termine esta fase 3, que se está haciendo en Sudáfrica y Brasil, y ver que sea efectiva, ¿no? Realmente, que las personas que la tienen, que las personas que se dan la vacuna tienen menos infección que aquellas que no se la dan, y que en una tasa razonable, obviamente, ¿no? Claro, que es lo que se está haciendo en este momento, y esto también explica por qué esto lo comenzamos a conocer los legos, porque el desarrollo de una vacuna demora tanto tiempo y no se hace tan rápido. No obstante eso, se están logrando tiempos récord en casi todos los avances de los 6 laboratorios más importantes, al menos de los conocidos, ¿verdad? Sí, hay aproximadamente 140 vacunas en estudio, Pablo. Así que eso es muy auspicioso. Pensá que la pandemia el reloj arranca en enero, básicamente. Así es. Y hoy en día hay varias vacunas candidatas y en la historia de la humanidad nunca hubo una vacuna se hizo tan rápido como en un año. La única vacuna que se licenció en un año fue la vacuna de ébola. Fue una cosa increíble, porque antes las vacunas tardaban mucho tiempo, por lo que te digo. Primero el racional científico, producir inmunidad, llevarla a gran escala, y después la producción logística de una vacuna, porque aunque la vacuna fuera efectiva, la logística es muy grande para producir tantos cientos de millones de dosis en el mundo. Se celebra que en Argentina, si esta vacuna fuera efectiva, se pueda producir aquí, aunque sea parte de la vacuna. Eso obviamente que siempre es algo que celebramos y aplaudimos, ¿no? Que Argentina pueda participar de la producción científica internacional o la manufactura científica internacional, si se quiere. Ahí está, eso es, ¿no? Lo que haremos acá es manufacturar la vacuna, y esa era mi segunda pregunta. Materia prima, el presidente habló de alguna manera, el orgullo, dice, de que elijan a la Argentina para proveer la materia prima, bueno, y el know-how. Creo que el know-how, el cómo hacerlo, viene de este laboratorio Masscience, ¿no? Al que le van a transferir toda la tecnología para que pueda hacerlo aquí. Sí, la verdad que se puede hacer en Argentina sería fantástico si la vacuna fuera efectiva, obviamente, y segura. Sí. Porque garantizaría que probablemente tengamos un acceso más rápido, ¿no? Y eso es muy bienvenido.
Pero pensemos que esta vacuna es un virus que infecta simios, chimpancé, es un adenovirus, virus que causan, entre otras enfermedades, resfríos, conjuntivitis, diarreas, pero este es un virus, un adenovirus de un chimpancé, en donde genéticamente está modificado para producir proteínas del coronavirus. Entonces, y no se replica en humanos conceptualmente. Entonces, nosotros, en la historia de las vacunas que contamos, y el calendario de Argentina de vacunas es muy amplio, por suerte, no hay ninguna vacuna en donde un virus debe proteínas de otro. Entonces, esta es una vacuna novedosa y no hay licenciadas a gran escala vacunas de este tipo en ningún lado. Entonces, estamos aprendiendo. Con esta vacuna vamos a aprender. Esta no es una vacuna de las clásicas, con un virus inactivado o con un virus atenuado, que son las formas más frecuentes de hacer vacunas para los virus. Esta es una vacuna nueva, es un virus de otra especie que lleva información del coronavirus o que lleva proteínas del coronavirus en su superficie, y eso genera una respuesta inmunológica. Así que me parece que estamos en una etapa donde hay que esperar los resultados de seguridad y eficacia de la vacuna, que es esta fase 3, que te comenté anteriormente, y segundo, vamos a requerir tiempo después para entender que estas nuevas vacunas son seguras, ¿no? Bien. Martín, te agradezco enormemente la pedagogía con que has explicado algo tan complejo, ¿no? Que es también un doble desafío, y también la prudencia, a la cual me adhiero, por supuesto, ¿no? Que es lo que veníamos planteando. Así que muy agradecido. Pablo, un abrazo y cuídense.